Usted estaba en primaria, después en el INED, y allí había más ejecución de políticas. Allí está la ejecución de las políticas. Uno se pregunta desde el Ministerio de Educación y Cultura, ¿qué rol se puede jugar en la transformación? La transformación, en primer lugar, es necesaria, es algo ya indiscutible. Hay que pensar que al cambiar la sociedad, tiene que cambiar la educación. Pero cuando uno habla de cambio, no hay que cambiar todo. Yo creo que hay algo que tiene que permanecer. Y esto que tiene que permanecer es un objetivo, un propósito de la educación pública, que es formar al ciudadano. Y entonces nosotros tenemos que tener claro que formar al ciudadano para que sea un ciudadano activo en las democracias de hoy, eso tiene que permanecer. Pero justamente porque eso permanece, tiene que cambiar la forma de hacerlo. Tiene que cambiar la manera de cómo llegar a todos. La educación para todos es la que nos está generando estos desafíos. Este fue un año particularmente duro para el gobierno, porque la conflictividad fue muy alta. Hay quienes dicen, bueno, es cierto, fue un año de presupuesto, el presupuesto siempre implica movilizaciones, pero ustedes lo vivieron particularmente conflictivo, ¿fue más conflictivo de lo que se esperaba? Yo creo que sí, yo no estaba, lo estaba mirando desde otro lugar, pero sí. Porque estuve en la dirección de general, la dirección general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, también estuve en la dirección general del Consejo de Formación en Educación, y fueron 10 años donde sin duda que la elaboración del presupuesto ocurrió en 2 oportunidades. Aquí era esperable que volviera a suceder como corresponde, y es legítimo que ocurra. Es el momento donde se tienen que plantear lo que son las defensas de los aspectos laborales, y es el momento donde la atención está presente. Lo que fue distinto fue la intensidad con que se dio, y creo que mostró algo que tiene que ver con las instituciones. Y eso sí hace que uno reaccione y pueda hacer una lectura, corresponde hacer una lectura interpretativa de esto como una señal, como un indicador, como un dato de qué es lo que está pasando. Y cuando digo las instituciones, me refiero a los organismos de la educación en general, y me refiero a los sindicatos. En ambos, considerados como organizaciones y como instituciones, pasan cosas que tienen que ver con la interna y pasan cosas que tienen que ver con la externa de estas 2 instituciones. El gobierno a esta alta conflictividad respondió con 2 hechos que fueron muy discutidos. Uno de ellos fue la esencialidad y el otro el desalojo con la Guardia Republicana del edificio del Codicen. ¿Cómo desde afuera, por supuesto, usted vio estos 2 hechos? Con respecto a la esencialidad, voy a empezar por ¿no? Es algo que no fue la primera vez que se habló de esencialidad con respecto a la educación. Había sido como reclamada por varios sectores. Entonces, yo lo que puedo sacar aquí en conclusión personalmente es que da cuenta de una intención y de un propósito de responder a esta señal de reclamo de que los estudiantes, los niños, no estén perdiendo más clases, de volver a poner en el centro como la razón de ser de la educación pública a los niños y a los jóvenes. Pero cuando esto se operativiza,
no salió bien, y en esto de no salió bien hay varios elementos que uno debería profundizar en el análisis, que tienen que ver con cómo se presentó, cómo se negoció, y esto es de alguna manera la lección aprendida, ¿no? No salió bien y generó una reacción adversa y totalmente distinta, opuesta a la que se pretendía generar al tomar la medida. Los propios docentes lo dicen, de que exacerbó la idea de seguir de paro o hacer más paro, o alentó a otros que estaban indecisos a hacer paro. Lo coloco todo esto en el análisis de los cambios sociales. Cambia la sociedad, es decir, entonces están cambiando las instituciones, que son una forma de organización social. Y entonces tenemos que trabajar con las nuevas instituciones o la nueva cultura institucional que está mostrando este siglo XXI. Luego ocurre el episodio del Codicen, un episodio por demás discutido. Sí, la verdad, eso es algo que es lamentable que ocurra de esta manera, y cuando digo lamentable es porque se polarizaron demasiado las posiciones, se llegaron a colocarse en extremos que bueno, obviaba y que no cabía ya ni más ni la negociación. Entonces, las medidas de fuerza, aprendimos eso, que las medidas de fuerza siempre traen cierto nivel de cosa no deseada, ¿no? Y eso también creo que hay que colocarlo en el plano de que son nuevas situaciones, de que por lo pronto tenemos que tenerlo presente, que están como ahí, a flor de la superficie, como buscando emerger. Lo que importa es qué análisis hacemos de estos emergentes, qué sacamos en conclusión de estos emergentes. El emergente es algo que irrumpe sin planificación, inesperadamente, pero sobre todo sorpresivamente. Y cuando digo sorpresivamente es como que nos toma desprevenido, sin los instrumentos o las herramientas para poder enfrentarlo, o como que las herramientas que conocemos y tenemos no nos dan resultado, porque acá está todo protocolizado esto. ¿Qué pasa cuando esas herramientas tampoco te están dando resultado? En más de una oportunidad usted ha dicho que no hay cambios, no hay reforma sin los docentes. El tema allí es qué pasa con los sindicatos que juegan un rol importante y que hoy día hay un problema de confianza del gobierno hacia los sindicatos de la enseñanza, o por lo menos de algunos sindicatos de la enseñanza, y de los sindicatos de la enseñanza hacia el gobierno. ¿Cómo se elaboran esos puentes imprescindibles? En primer lugar, yo creo que lo he dicho y lo sigo diciendo porque lo pienso, y desde esta percepción es que hago los análisis, ¿no? Que es bueno que existan los sindicatos, y yo estoy hablando de los sindicatos de los docentes, y creo que es bueno que existan. También hay que tener claro que hablar del sindicato no es hablar del universo de docentes. Es la primera cosa que uno tendría que estar como separando. Y si el sindicato de docentes no está siendo el que representa al universo, ya sea por cantidad de afiliados
o por escasa adhesión a lo que promueve el propio sindicato. El problema es de la interna del sindicato y vale que se revise a la interna qué es lo que está pasando. Por otro lado, el vínculo, la relación con el sindicato no es menor, el tener que cuidarla, mantener una relación que marca la diferencia de los lugares. Son dos sectores que, ubicados con responsabilidades distintas, tienen la obligación de dialogar. Pero el diálogo a veces se rompe. El diálogo requiere condiciones para que pueda darse. Si ese diálogo no se da, si esas condiciones están ausentes, lo primero que hay que empezar a trabajar es generar o regenerar las condiciones para que pueda darse el diálogo. Si no, no funciona. Si no hay algo que impide que esto que yo digo que es bueno, que es valioso que existan los sindicatos, si no está funcionando, entonces el valor también cae. De manera que de las dos partes hay que hacer como un recontrato en las relaciones entre instituciones y sindicatos, de las dos partes. Antes de las elecciones de ATD, los castigados, si se puede decir de alguna manera, eran los gobernantes, era el gobierno. Sin embargo, después de las elecciones, cuando uno va a ver la cantidad de votos en blanco y anulado, la cantidad de votos que tienen los delegados sindicales, creo que allí también los docentes le envían al sindicato un mensaje. ¿Cuál fue su lectura de lo que fue las elecciones? Bueno, primero, ¿estamos hablando de la TD o del sindicato? De la TD. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, la TD es la Asamblea Técnico Docente, está por ley, es obligatorio que exista, y sin duda que el sindicato es otra cosa. Lo que aquí uno puede encontrar que en las elecciones hay algo de un parecido en lo que tiene que ver con las señales que están enviando. Están enviando señales a través del voto que son bastante parecidas, pero son cosas bien distintas y yo las quisiera separar. Más allá de que en este país, como somos tan pocos y nos conocemos, a veces son como las mismas personas que están en los dos lados. Pero quiero preservar las identidades distintas, porque me parece muy valioso que la ATD siga funcionando como asamblea técnico-docente y que el gremio siga funcionando como lo que corresponde, que es el sindicato. En primer lugar, hay que tomar y no hay que negar esta señal que se está enviando. Pérdida de confianza, pero sobre todo es un mensaje a los propios dirigentes de cada una de estas dos organizaciones, ¿no? Quisiera hablar más que nada del sindicato en este caso, y creo que la ley de educación, cuando establece que de los que integran los consejos, tanto el Consejo Directivo Central como los consejos de educación, en estos últimos uno tiene que ser elegido por los docentes y 2 en el CODICEN, está sin duda que marcando algo que es muy bueno que ocurra en las democracias, que es la participación, es darle un lugar importante al docente que elige a quien va a integrar estos consejos. Pero eso no quiere decir que están mandatados por un sindicato. En ningún momento la ley dice que es
del representante de los sindicatos, sino de los docentes. Es de los docentes, y aquí se dice los representantes del sindicato. Cuidado, el sindicato tiene todo el derecho a elaborar una lista, pero el que va a integrar el consejo es elegido por los docentes, no es elegido por el sindicato ni es representante del sindicato. Lo que sucedió con la elección de las ATD, hubo muchas lecturas señalando que, por supuesto que se eligen representantes para los docentes, pero allí hubo una crítica de los docentes para con los sindicatos. Yo lo que estoy poniendo en este análisis o estoy tratando de entender, es que los docentes tienen claro cuál es el lugar de ellos y están haciendo valer su voz, su opinión. Es decir, decidir quién va a integrar un consejo, y no necesariamente por disciplina gremial, sino como colectivo docente. Eso es algo, a mi manera de ver, valioso, porque creo que, insisto, que el docente tiene un lugar pero clave en los sistemas educativos, fundamental. Cuando ocurrió durante este año una huelga tan extensa, no sé cuántas veces antes ocurría que un gran número de docentes, y me estoy concentrando fundamentalmente en la zona metropolitana, iban a trabajar igual, a pesar de los planteos que surgían desde los sindicatos. Hubo docentes que no pararon nunca. Sin duda, porque la prueba está en que terminan acordando con el convenio. Quiere decir que de alguna manera no había algo muy claro en si toda la mayoría o el alto porcentaje estaba de acuerdo con esa situación en ese momento. La discusión pudo seguir, el debate pudo seguir, y se toma la decisión ahora hace pocos días, como que consideraron que más allá de que no es del todo lo que hubieran querido como incremento legítimamente reclamado, consideraron que la estrategia para seguir avanzando en ese sentido era la que tomaron, o es la que tomaron. Usted hace un ratito decía, bueno, es un hecho reconocido por todo el mundo la necesidad de las transformaciones. ¿Con qué usted se quedaría satisfecha que se pudiera transformar exactamente qué? Lo que hay que transformar es la relación con el conocimiento, como las instituciones educativas, los jardines de infantes, las escuelas con las modalidades diversas, los liceos, las escuelas técnicas, cómo promueven en los estudiantes la relación con el conocimiento. El gran cambio pasa por ahí, porque de hecho lo que ahora se aprende no le va a servir ni le va a durar para toda la vida, como sí fue en otras épocas. Y todos sabemos que nuestro sistema educativo, el uruguayo, nos llenó de orgullo porque llegó a ser el primero de América Latina, en un momento en que todo lo que se estaba proponiendo era acorde a ese tiempo. Ahora no es para añorar y decir, bueno, vamos a hacer las cosas como se hacían en aquellos tiempos, porque no nos va a dar resultado. Lo que cambió fue el tiempo. Ahora hay información abundante por todos lados, disponible al alcance de la mano de cualquier niño y de cualquier adolescente y joven, y adulto también.
Lo que importa es con qué criterios selecciona la información, con qué criterios valida la información y con qué mecanismos transforma esa información en conocimiento personal. Porque de esa manera él está desarrollando un potencial humano que le va a servir, ese sí, para toda la vida. Aunque cambie la información, aunque cambie el conocimiento, como viene cambiando. Creo que eso es algo fundamental en lo que tiene que ver con el cambio. Y estoy hablando de cambios pedagógicos, porque los cambios, sin duda que pueden ser de varios tipos. Cambiar el formato de una institución, cambiar los edificios, los espacios físicos, cambiar condiciones físicas, cambiar recursos didácticos, pertenecen a un orden de lo más material. De lo que estoy hablando es lo que tiene que ver con lo más psicopedagógico y social, que lo ubica en este momento y en esta cultura. Sí. ¿Por qué cree que los docentes, ante la gente en general, perdieron prestigio? Cada vez son menos los jóvenes que quieren ser docentes. Ya no se los considera como se los consideraba antes. Hay una pérdida de estatus social que ha tenido esta profesión. Con respecto a los jóvenes, yo creo que todavía hay muchos jóvenes que quieren ser docentes. Luego pasan algunas cosas que probablemente no logren satisfacerlos del todo. Igual hay que trabajar mucho para alentar a más jóvenes, porque el país precisa más docentes. Eso no hay duda. ¿Por qué ha venido descendiendo este lugar de jerarquía que le corresponde a la profesión? Se conjugan varias variables. Si me quedo solo con una, probablemente no sea muy acertado. Y entre ellas es que los desafíos que está teniendo la educación generalmente se los atribuyen a los docentes cuando no logran adecuarse a estos tiempos. Y ahí ya hay un desvío. Actúan como una pantalla donde se depositan los aspectos negativos. Pero no es ese el lugar. Es en sí, es la cara visible del sistema, pero no es toda la organización y el sistema. Es el que lo sostiene, es el que está más visible. Y entonces es ahí donde se golpea. Esa podría ser, por ahí podríamos empezar a abrir un panorama, a desplegar un cúmulo de variables. Y yo creo que hay que hacer muchas cosas para volver o para darle el lugar que realmente deben tener hoy los docentes. Y el salario es una variable, pero no es la única. Yo creo que ayuda mucho, pero no es la única.